Bueno, estamos comenzando un nuevo mes para nuestras charlas y eso implica o quiere decir que tomamos un nuevo aire, un nuevo impulso, una nueva serie para estudiar la palabra de Dios. Y este mes quiero enfocar en el profeta Elías. Yo no sé qué tanto sabes tú acerca del profeta Elías, pero lo que sí me parecía a mí interesante es el hecho de cómo con lo que vamos a terminar hoy. Bueno, ahí ya los puse a esperar a que terminemos, pero no me importa. Es lo bonito de Elías y de los profetas es que, como a veces nos pasa con tantas situaciones con Dios, terminamos a veces como exaltando a las personas más de lo que simplemente humanamente debería una persona que es usada por Dios entender, y es que es un siervo. Pues es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Eso es lo que queremos que identifique o que tú te identifiques con nuestra iglesia. Queremos que entiendas que eres un siervo. Entonces, Elías vivía con el pueblo de Israel, era parte del pueblo de Israel, y lo que estaba sucediendo en el momento en que estaba viviendo Elías era que venían durante más de 200 años teniendo el reinado de rey tras rey tras rey, pero no se sabía cuál era peor que el siguiente o que el anterior, ¿no? Y lo que estos reyes hacían era que con su ejemplo estaban, digámoslo así, modelando no solamente a lo que el pueblo debería acostumbrarse o creer o vivir, pero también en su familia. Y nosotros hemos dicho que el hogar es el primer ministerio, y pues muchos de estos hijos, de estos príncipes que luego fueron reyes, lo único que hicieron fue repetir el mal ejemplo de sus padres. Entonces, algo que sucede durante este tiempo era que, como al igual que lo leemos con los griegos y los romanos, se mataban entre ellos para ver quién iba a ser el siguiente rey. Pero lo más importante de la época en que está viviendo el profeta Elías es que no creían en el Dios verdadero. Entonces, imagínate el oxímoron, la contradicción de esto, ¿cierto? Son el pueblo de Dios, son escogidos por Dios, son para mostrar a Dios, pero creían en un Dios que se llamaba Baal. Y pues básicamente, como para resumir algunas cosas de lo que implicaba adorar a Baal, era creer en demonios. Entonces, Dios llama a Elías a servirle, y lo que hace Dios es que lo llama en un momento en que el rey que está gobernando, pues no es la excepción de todos los demás que vienen gobernando. Y algo que sucede con este rey es que la esposa básicamente era una bruja. No, o sea, no que yo diga que ella como mujer era, no estoy hablando de actitud, no, literalmente era una mujer que creía en Baal, adoraba a Baal. Y pues lo que debemos entender también de mucho de estas situaciones con los reyes es que terminó pasando lo que hizo Salomón. Si tú terminas leyendo la triste historia de cómo terminó Salomón, es lo que él hizo fue casarse con mujeres que eran hijas de reyes de otras naciones, y con eso asegurar que esos papás, porque tenían a su hija acá, no los iban a atacar a ellos como nación. Muy estratégico, muy pilo, pero dentro del hogar, en su primer ministerio, terrible, horroroso lo que terminó haciendo Salomón. Entonces, esta gente heredó lo mismo, y aquí está Acab, casado con una mujer que era una princesa, era la hija de un rey de alguna nación, y que lo que hace es que donde llegó dijo, bueno, en mi casa hacemos esto, yo traigo aquí, lo vamos a hacer así. Yo creo que no tuvieron charlas para no casarse, le hubiéramos dicho que así no funciona. Entonces, quiero que busques Primera de Reyes, capítulo 17, y te quiero animar durante este mes a que leas Primera de Reyes. Lo que tiene que ver con Isaías, vas a descubrir que es muy poquito. Si lo lees, me encantaría, te quiero animar a que lo hagas, porque algo que sucede aquí es que
Dios que sigue siendo Dios, que está presente y que ese pueblo, por más que no lo busca, no le crea y por más que sus dirigentes no lo están animando a buscarlo a él y adorarlo a él, Dios sigue siendo Dios. Y Dios toma a un Elías y le dice, quiero que vayas y le hables al rey Acab, ¿ok? Ahora, mientras lo terminas de buscar, Primera de Reyes 17, sé que este no es Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, entonces está en el Antiguo Testamento, tu Biblia tiene como todo libro un índice, Primera de Reyes, ahí lo buscas. Y Elías, lo que significa el nombre Elías, muy bonito, ahí ya tienen, esta es una excepción, ¿cierto? O sea, uno viene leyendo todos esos nombres que están ahí en números, una grosería, uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿quién se le ocurrió ponerle ese nombre a su hijo? Bueno, aquí hay, salvaron patria. Elías significa, el Señor es mi Dios. ¿Qué, ves lo bonito de ese nombre, no? El Señor es mi Dios. Tenlo presente, porque a eso vamos a volver. Entonces, en Primera de Reyes 17, Dios envía a Elías a hablar al rey Acab. Tiene un mensaje para el rey. No sabemos nada de Elías y tampoco nos interesa. La verdad es que nosotros somos los que queremos que de dónde viene, que de quién es hijo, que dónde estudió, que con quién creció. Eso no es lo importante es el mensaje que Dios tiene para darle al rey Acab a través de Elías. Y yo quiero hacer énfasis esta mañana en una frase que me gusta mucho, hace mucho tiempo la escuché, la leí, yo no sé dónde, pero dice, un ejército de uno, piénsalo, considera esa idea, considera la idea. Un ejército de uno. ¿Es real? ¿Puede haber un ejército de solo una persona? Si es una persona, ¿es un ejército? Eso suena contradictorio, ¿cierto? No tiene mucho sentido, pero lo que hace Dios por medio del profeta Elías es que pone a Elías al frente de Acab. Y Elías en el versículo 1, si estás ahí, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hasta ahí, vamos a parar hasta ahí, un momento. Entonces aquí está Elías y le dice, ¿sabes? Yo tengo un mensaje de Dios para ti y yo estoy en la presencia de Dios. A diferencia de ti y de tu hogar y de lo que estás haciendo con la nación, yo sí conozco al Dios verdadero, yo sí estoy en su presencia y yo tengo un mensaje que Él ha mandado para ti. Entonces, piensa, Dios no usó una de estas naciones que sitió a Israel o al pueblo de Israel como ejército, con su ejército. En esta ocasión usó un ejército de uno que era Elías. Y pensando en los ejércitos, realmente hay dos caras de la moneda. Uno, Costa Rica. En Costa Rica, no sé dónde es eso, al final le pueden preguntar al pastor Avi, él es de allá. Dice, feliz la madre costarricense que sabe que al parir, que su hijo nunca será soldado. Costa Rica eligió no tener ejército. El mensaje que eso envía es, creemos en la paz. Tienen policía, y igual que cualquier país latinoamericano, tienen serios problemas también de muchas cosas sociales, pero no hay ejército. El mensaje que envía Costa Rica es, creemos en la paz. Si tú vienes aquí, queremos que tú hagas parte de la paz de nuestra nación. Eso es lo que significa cuando un país dice, no vamos a tener ejército. Creo que sobran dedos de la mano los países del mundo que ven esto y dicen, eso es absurdo, ¿no? Eso no tiene sentido. Porque al contrario de Costa Rica, tú tienes Rusia con un desfile, que creo que esta semana también lo van a hacer, tal vez hoy o mañana, mostrándole a todo el mundo los dientes y diciendo, métase con nosotros. Solamente inténtelo, ¿no? Para ver cómo le va. Tienes las dos caras de la moneda, ¿cierto? Y cuando pensamos en un ejército, esto es lo que pensamos. O cero o todo. Ahora, quiero que leas conmigo un versículo que me gustó mucho, que yo por mucho tiempo le huí, porque yo no presté servicio militar, así que no me sentía con autoridad moral para hablar de eso, pero la verdad, bueno,
ya estoy en una etapa donde si hay una guerra no me van a llamar, entonces pues, pero quiero que lo leas conmigo, 2 Timoteo 2, 3 y 4. Por favor, búscalo en tu Biblia. Si tu Biblia la tienes en el celular, bueno, por favor no te pongas a ver WhatsApp, pero queremos que busques ahí y que leas. ¿Cuál es esta idea de un ejército de uno? En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, que es joven, pero que es un pastor y es soltero, y le escribe una serie de recomendaciones, observaciones, principios que se deben tener en cuenta para él ejercer su liderazgo, su servicio dentro de la iglesia. Y me encanta lo que dice este versículo porque espero que lo hayas leído alguna vez. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, aún para nosotros hoy en día, en nuestro país, ¿cierto? Un soldado, uno asocia la idea de ir al ejército, así le toca aquí en Bogotá, no es algo que gente está haciendo fila, ¿cierto? Aunque están prohibidas las redadas, lo siguen haciendo. Pero si tú regresas a hace 2000 años, el concepto que tenían los judíos, sobre todo, y las personas que ahora formaban la iglesia, no era un buen concepto acerca de un soldado. Si tú vas y lees allá en Mateo lo que el Señor Jesús dice acerca de el que te pida que vayas con él una milla, acompáñalo 2, es como, ¿qué? Porque el soldado tenía la autoridad de pedirle a cualquier persona, mira, tengo esto por acá, usted, cójanlo y me acompañan y lo llevan. ¿Y por qué nosotros? Porque yo lo digo. Así de sencillo. Entonces, ya te puedes imaginar lo que eso trae, ¿cierto? Eso trae corrupción, eso trae abuso de autoridad, y en las personas que reciben eso es como, no me interesa ser un soldado. Y ahora un concepto que Dios introduce en la iglesia es, tú eres soldado de Jesús. Y yo creo que todo el mundo queda como, ¿qué? ¿Cómo nos vas a decir eso? Los odiamos, no nos los queremos, son unos abusivos, se pasan. Y si tú no tienes cuidado, tú también piensas lo mismo de nuestra autoridad y tienes que volver a recordar, no hay autoridad que tengamos, sino que viene por medio de Dios. Que se pasan de calidad, etcétera, etcétera, todo eso que vimos el año pasado. Dios es el que les pedirá cuentas. Pero aquí el apóstol Pablo les dice, no solamente a Timoteo, pero a nosotros, con esta idea de un soldado, es sufre penalidades. Y algo que nosotros debemos entender, que está ahí en el versículo 4, nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué no se va a enredar en los negocios de ella? Con el fin de agradar a aquel que lo tomó. Entonces, unas ideas con respecto a eso. Cuando hablábamos de un ejército de uno, es entender que tú y yo, si hemos nacido de nuevo en Jesús, somos parte de ese ejército. Y sí, somos uno. Cuando salimos, ya no estamos congregados, pero somos de su ejército. Y algo que nosotros debemos entender es que es necesario que pasemos por pruebas como en un campo minado en la vida como creyentes. Es necesario, es impajaritable. O sea, no hay soldados de adorno sentados en una oficina. Eso no es ser un soldado, eso es ser alguien administrativo. Pero un soldado sabe que tiene que ir a meterse al campo y que de pronto el campo está minado. Y es lo mismo con respecto a nosotros como creyentes. Estando con Jesús, que es nuestro general, Él nos dice, yo voy con ustedes, ¿se acuerdan? Separados de mí no pueden hacer nada. Segundo, cuando le pertenecemos a Él, obviamente le queremos agradar a Él, entonces, como le pertenecemos a Jesús, es Él el que nos guía en la lucha. Entonces, medita en esto. Tus luchas, tú sabes cuáles son tus luchas espirituales. Realmente, tú le estás pidiendo a Él que vaya delante tuyo en medio de esas minas espirituales, guiándote para esquivarlas. O tú crees y dices, no, fresco, yo ya sé cómo es eso. Y te explota en la cara tu pecado. ¿Okay? Nos dice que si somos soldados de Él, debemos ser guiados por Él. Y pues obviamente, como somos soldados, como debemos agradarle, pues debemos respetar y honrar a Jesús, a quien servimos. Eso es supremamente importante.
es parte de lo que es nuestra vida, ¿cierto? No solamente es el Salvador y se quedó allá para Semana Santa, sino que es todos los días yo debo sujetarme a la autoridad de Jesús en mi vida. Yo debo recordar que soy su soldado y que por lo tanto yo soy para el uso de él. Yo no estoy para el uso de ninguno más. ¿Ves? Es lo que nos dice ahí en 2 de Timoteo, ¿cierto? Nos dice, no nos mezclemos con asuntos de allá que no tienen absolutamente nada que ver con Jesús. Y con todo esto que he dicho, tú puedes ir midiendo, como testeando ahí qué tanto realmente tú eres un buen soldado de Jesús en cuanto a tu fidelidad y tu compromiso con él. Porque obviamente, cuando regresamos a Elías, es eso. Es pensar, aquí está Elías, que es un hombre que Dios escoge para dar un mensaje. Pero es un ejército de uno. Y eso significa, si regresas ahí conmigo a Primera de Reyes 17, que vamos a leer cuál fue el mensaje que Dios le envió a Acab por medio de Elías. Le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, si tú fueras Acab, ¿no te parecería un poquito creído, como orgulloso que el tipo se pare a decir, todo depende de mí? Así que es como la idea de la corrupción, ¿cierto? Si depende de mí y te afecta a ti te conviene llevarme en la buena a mí. Es como lo pensaríamos humanamente. Pero el mensaje que Elías le está dando a Acab es, sabes, tú no conoces a Dios. Y Dios lo que va a hacer es que va a afectar lo que realmente es la economía, ¿cierto? Entonces lo que Dios le dice es, por medio de Elías, va a haber una sequía, no va a haber lluvia, ni siquiera rocío, o sea, ni siquiera en la mañana va a haber rocío que cubra un poquito y haya un poquito de verde, sino que depende de que Elías ore. Ahora, cuando pensamos en esto, realmente nos damos cuenta cómo las decisiones de una persona terminan afectando a todos los demás. ¿Ves? Entonces, es importante que nosotros entendamos, y pues vengo haciendo énfasis en esto de una u otra forma, que siempre que nosotros tengamos a alguien que está en el poder, debemos habernos asegurado que le pedimos a Dios por él y que debemos sujetarnos a él, ¿cierto? Y ya esto se está caldeando más, ¿cierto? Aquí socialmente, y debemos entender que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Entonces, oremos a Dios por eso, porque Dios le va a traer un juicio sobre la persona que esté ahí. Y lo que hace Dios es que viene y le dice acá, por la decisión que tú has tomado, todo el pueblo va a sufrir las consecuencias. Porque obviamente que no haya lluvia, pues implica sequía, no hay comida, hay hambre, hay escasez y probablemente va a haber muerte. Entonces piensa, considera, si ahí estuviera una ONG que nos vende el cuento de que todo depende del calentamiento global, ¿qué le diría? Pues, cuidemos el planeta, porque que eso quede grabado. Pero no es para adorarlo. Este mundo físico en el que vivimos, Dios tiene el control, ¿ok? Dios sabe lo que está haciendo. No es para adorarlo. Cierro paréntesis. Entonces, yo lo que veo aquí en un Elías es que requiere demasiada coherencia pararse frente a un tipo a decirle, ¿sabes? Va a depender de mi oración que vuelva a haber agua. Porque realmente eso nos pone a reflexionar. Si dependiera de tu oración, que tu empresa, no sé lo que venda o lo que haga, este mes batan récords de ventas. Si dependiera de ti, ¿tú qué harías? Solo piénsalo, si dependiera de ti. Tú le dirías al jefe allá, lléveme en la buena porque yo estoy orando. Y si yo oro, Dios nos va a ver. Y si no, fuerte, ¿no? ¿Y qué tal que si dependiera de ti orar para que Dios salve personas? No que tú las vas a salvar, por favor,
Te he dicho muchas veces eso desde aquí. No vamos a caer en ese error, ¿no? Pero sí que Dios vea en tu corazón el deseo por personas que quieres tú que estén en la presencia de Él. Alguna vez hicimos esta pregunta, ¿te acuerdas? Si Dios hubiese respondido hoy todas tus oraciones de esta semana pasada, piénsalo. Si Dios hoy te levantas, hizo sol, ya se nubló, con este solazo y Dios te responde todas las semanas de la semana, todas las oraciones de esta semana pasada, ¿cuántas personas hoy estarían diciendo, gracias por haber orado por mí, conocí a Jesús como Salvador personal? Es eso lo que quiero que interiorices. Si tu oración solo se trata de mí, yo, nosotros, ellos, mí, yo, mis hijitos, mis cosas, mis hijitos, y las demás personas, bien, gracias. Y vas a ver por qué. ¿Okay? Entonces la coherencia nos lleva a entender que Elías era un hombre que entendía ser un soldado de Jesús o de Dios, que lo había llamado, y la coherencia es que lo sabía, lo creía y lo vivía. Fue y se paró frente a un hombre que había demostrado que no tenía temor de Dios. Pararse y hacer eso requiere que tú sepas delante de quién estás, que tú sepas quién es tu base, quién es tu apoyo, quién te soporta, quién es el que va a ser el soporte tuyo si a este señor no le gusta lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar. Cuando Elías se para frente a este hombre y le dice, tú no estás en la presencia de Dios y Dios te manda a decir esto, Elías se pintó un blanco grandísimo e iba a ser al que todo, comenzando por el rey Acab, iban a pensar, hay que pelarlo, hay que acabarlo, hay que matarlo, ¿cierto? Era el blanco perfecto. Entonces, parte de ser un soldado implica sufrir penalidades. Entonces yo te pregunto, yo entiendo, y tú creo que lo debes también diferenciar, a ti no te contrataron en tu empresa por ser creyente, primero. Ni a ti te contrataron en tu empresa para ser creyente. Segundo, ¿ok? Tú debes separar eso, pero tú sí debes traer eso cada vez que entiendes para quién trabajas y por qué lo haces. ¿Ves? Porque aunque la empresa no valore tu creencia personal, sí lo va a notar en áreas de ti o lo va a notar que te falta. Para hacer esto requiere carácter. Esto requiere integridad. Cuando uno se para a decir, esto es lo que yo creo, entonces tú puedes saber que el enemigo va a empezar a decir, eso es lo que tú crees. Entonces vamos a ver, don correcto, ¿a ti qué te gusta hacer todo tan correcto? Vamos a ver si eres tan correcto en esto de tu empresa, o en esto de tu trabajo, o en esto de tu casa, o en esto. Y empieza. Y era la pregunta anoche en el grupo pequeño, ¿qué tan coherente fuiste esta semana pasada con lo que sabes y crees, pero lo vives? ¿Se nota? ¿O es simplemente para el domingo recordarnos y sentarnos acá y decir, sí, mi Dios es lindo, mi Dios es muy bonito, pero hasta ahí nomás? Coherencia, carácter, credibilidad. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que definitivamente para que tengamos coherencia, carácter e integridad, debemos saber en la presencia de quién estamos. Tú eres consciente que si tú has nacido de nuevo en Jesús, tus decisiones, tus palabras, tus actos, los haces en la presencia de Dios. Es más, el apóstol Pablo luego nos dice que estamos desnudos delante de Dios. Y ese es un concepto que nos incomoda, ¿cierto? Si hay algo que el pecado hizo en nosotros fue cubrirnos por vergüenza. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos ve con todo, con los lunares, con las arrugas, con las canas, pero ve tu corazón y las intenciones y los deseos de tu corazón y por qué haces las cosas, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, carácter, coherencia, credibilidad. Entonces, ¿qué hace Dios?
Bueno, con nuestra coherencia, si tú eres una persona coherente, si tú eres una persona íntegra, si tú eres de verdad una persona que tiene carácter en Dios, algo va a pasar. Tú le vas a desagradar a mucha gente. No esperabas eso, ¿cierto? Tú esperas que todo el mundo diga, eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer. Muy bien por ti. No, eso no va a pasar. ¿Usted es bobo? Tú sabes la cantidad de personas que me han hecho comentarios esta semana del ejemplo que puse, y eso que fue una noticia que salió por las, acerca de devolver ese dinero. Para ustedes que no estuvieron, una persona se encontró una suma millonaria y fue y se lo devolvió a la policía. Y han aparecido hasta ahora 7 personas diciendo, ese dinero me pertenece. Ninguno ha podido demostrar que le pertenece. Pero gente me ha dicho, entre más lo pensamos, decimos mucho bobo. Lo primero que uno pensaría es, uy, Dios, gracias, tú sabías que yo necesitaba esa platica, no me tuve que endeudar. Ser coherente, tener carácter, ser íntegro, le va a desagradar a gente. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Porque si no, tú no has entendido lo que Jesús nos dijo. Jesús nos dijo, en el mundo, ustedes que han nacido de nuevo en mí, ¿qué nos dijo Jesús? Vayan, los van a recibir con las puertas abiertas. Les van a decir, ay, qué rico que me vienes a hablar de Dios. Siéntate. Estaba añorando tener esta conversación, pero años, por favor, cuéntame. Me encanta tu cambio, ¿es eso? Hasta ahora yo lo he comprobado. En el mundo tendrán aflicción y si el mundo me odió a mí, ánimo, también los va a odiar a ustedes. Es que es fácil leerlo. Tú sufres con penalidades como un buen soldado. Ay, tan bonito, se lo voy a dedicar a tal persona. No, no se lo dediques a nadie. Créelo tú primero, porque esto va a incomodar. Y mira lo que hace Dios por medio de Elías. Versículo 2 y 3 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Yo cuando leo esto pienso y digo, bueno, pero, o sea, ¿qué sentido tiene hacer todo este despliegue de integridad, de coherencia, de el hombre, pues, de Dios? Y ahora Dios le dice, vaya, escóndase. O sea, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios hace esto? No tiene sentido. Pero es claro, obviamente, que cuando Elías le dice esto al rey Acab, pues ahora Elías tiene que ir a aprender una serie de lecciones que Dios le quiere enseñar. Para pararse y hacer esto, ya Dios lo había preparado, ya Dios lo había escogido. Pero el problema es que ahora viene la prueba. Y la prueba es, espérate porque lo que va a venir, necesito prepararte para todo lo que viene. Necesitas estar bien parado, bien firme. Entonces, ¿qué necesitaba Dios trabajar en Elías? Aprender a dependencia de Dios, de Elías en Dios. Como leemos nosotros que enseñamos en Fundamentos Firmes, ¿cierto? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo... y lo... Muy bien, todos estamos haciendo muy bien la tarea. Que lo conozcamos y que lo entendamos. Eso es lo que quiere Dios. Pero eso no viene por, ay, listo, son los martes a tal hora la clase. Eso es parte, pero tiene que venir la prueba y tiene que venir la enseñanza de parte de Dios para poder entender qué es lo que va Dios a hacer. Entonces, tú debes saber que todas las experiencias de tu vida te preparan para lo que Dios quiere hacer contigo. Versículo 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo de Querit que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Interesante, ¿no? Es una ave carroñera. Yo creo que es cierto, si crías cuervos te van a sacar los ojos. Hasta ahí, voy a decir solamente hasta ahí. Pero lo primero que Dios le enseña a Elías es que esta dependencia en ser un ejército de uno requiere algo que en lo que todos nosotros luchamos todos los días y es la provisión diaria.
Depender de Dios día a día. ¿Ok? Y en nuestra cultura eso es muy común. ¿Por qué hay tiendas en cada esquina? Porque ¿a qué horas tú te acuerdas el domingo que tienes que para el otro día tener el desayuno de los chinos? A las 8 o 9 de la noche. Y ahí está el Señor esperándote para venderte la leche, los huevos y el pan. O sea, como tú dejas todo para último, ahí siempre hay alguien que te salva la patria. Pero aquí está Dios trabajando con Elías y lo que quiere enseñarle es que la provisión de Dios es diaria. Es decir, tenía que esperar a que viniera el cuervo por la mañana y por la tarde y traerle comida. Es esperar. No tiene el control de eso, no sabe cómo funciona, no se puede relacionar con ellos, no sabe cómo hablarles, no habla cuervés o no sé cómo se llame. No tiene el control de nada. Es simplemente Dios le está diciendo, quiero que aprendas a depender y confiar en mí día a día. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Y por eso Dios lo hace, porque obviamente esto termina demostrándonos que es diario, pero también que es a la manera de Dios, ¿cierto? ¿Y qué vemos cuando lo hace Dios a su manera? Pues vemos que ahí toma sentido versículos que los repetimos, nos los sabemos, se los enviamos, los ponemos, ¿cierto? Busquen primero el reino de Dios. En vez de afanarse, oren, lleven todas sus peticiones con acción de gracias, ¿cierto? Dios sabe sus necesidades. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que uno tiende a olvidar esto. Y como esa es la manera de Dios, lo que en este momento me quita la paz, me desvela, y yo oro y veo que Dios responde, adivina qué va a pasar con lo siguiente que llega. En vez de decir, no, fresco, yo ya sé cómo obra Dios. Por favor, oren, que mire, que no ha salido, que no ha pasado, que una cosa, que la otra. Sí es importante orar. Pero lo que Dios te está mostrando es que Él está trabajando contigo, porque es que nosotros tendemos a olvidar. Yo este año me había propuesto todos los días escribir en el cuaderno todas las oraciones por las que pedimos y la respuesta de Dios. Lo empecé a hacer, lo hice muy juicioso, pero ya se me olvidó. Y era eso, es el hecho de ver cómo realmente Dios responde la oración. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues nos enseña de la fidelidad de Dios cuando llega una nueva prueba, pero tú tienes que entender eso. La forma como Dios trata con nosotros es un día a la vez, un día a la vez, su provisión. No solamente estoy hablando de lo material, pero de lo que necesitamos espiritualmente y también que lo va a hacer a la manera de Dios. ¿Tú esperas que un cuervo alimente a una persona? Eso es raro. Eso es algo loco. Y a veces, y muchos de ustedes lo saben, la forma como Dios ha traído lecciones a tu vida y te las ha recordado es por medio de quien tú menos te imaginas, en el lugar donde menos te imaginas y de la forma que menos lo imaginas, ¿cierto? Ese es Dios, porque te quiere mucho. Entonces, ¿qué hace? Versículo 7 le dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pues pasados unos días, es que eso no es que pasó una semana el hombre ahí. Básicamente fueron por lo menos 2 años o 3 años, porque él dijo que era 3 años y medio que no iba a haber lluvia. Pero lo que quiero que pienses acá, nos dice se secó el arroyo, es literalmente, nosotros vivimos en un país donde esto pasa, ¿cierto? Cuando hay sequía, lo primero que sale en las noticias es se están secando los arroyos y, por ejemplo, hacia los llanos lo primero que vemos es ahí ¿cómo se llama el animalito? Todos esos animalitos ahí muriéndose porque no hay agüita, el chigüiro, ya me acordé, muriéndose porque se secó. Entonces sí sabemos cómo es eso. No, por favor, que no llueva todavía. Y sí. Entonces, cómo reaccionas tú
cuando la provisión de Dios seca ese arroyo del que tú confías. ¿Ves? Y es sencillo. Muchos de ustedes trabajan y a su básico tienen un ingreso aparte, una bonificación. Cuando ese mes no llega la bonificación o no llega como tú esperas, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando se seca ese arroyo? Tu primer pensamiento es, tocó pedir prestado. Tocó comprar a crédito. ¿Ese es tu primer pensamiento? Tu primer pensamiento no es, bueno, Dios sabe, Dios provee, Dios da, como lo dijo Job. Pero realmente lo que nosotros nos damos cuenta aquí es que, y esto me gustó, es una frase de un escritor que se llama Swindoll. Él dice, el Dios que provee el agua con el arroyo es el mismo Dios que seca el arroyo. Interiorízalo, medítalo. Porque si tú tiendes a separar y decir, ay no, Dios es solamente mi Diosito, mi chuchito lindo en las buenas cuando hay abundancia, pero en las cuando no hay, Dios no. Se llama soberanía y es con lo que más lucha nuestro ego. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo lo hace, por qué lo hace, con quién lo hace. Dios lo sabe. Pero nuestro ego dice, es que no me parece. Es que lucho. Se llama la soberanía de Dios. Y va a ser nuestra lucha toda la vida. Porque no entendemos. Pero tranquilos, no se trata de que lo entendamos. Se trata de que le digamos, ok Dios, yo creo en ti. Lo que cantamos hoy. Yo creo en ti y en lo que harás en mí. Por medio de la situación, cuando el arroyo se seca. ¿Qué me está enseñando Dios? Dependencia, confianza, buscarlo, esperar en Él. Fue la respuesta de la oración. Es lo que Dios le está diciendo a Elías. Yo te dije que oraras para que no lloviera y no está lloviendo. Es la respuesta a la oración. No nos gusta, no nos parece, pero es lo que Dios nos dice en su palabra. Y en el versículo 8, vamos a leerlo hasta el 16, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces aquí cambia, hay un giro en la historia. Solamente vamos a leer hasta una parte, pero básicamente lo que dice es que él se fue. Cuando llegó le dijo a ella, la vio que estaba recogiendo leña y le dijo, quiero que me prepares un pan. Y lo que ella le dice es, mira, lo que estoy haciendo, ¿por qué me encontré contigo? Es porque yo estoy recogiendo un poquito de leña, porque en mi casa me queda un poquito de aceite, un poquito de harina, voy a cocinarlo, nos lo comemos con nuestro hijo y que Dios se apiade porque hasta aquí llegamos, no me alcanza para más. Entonces, ¿cómo vienes a decirme que te prepare a ti y que te lo dé a ti primero si le voy a quitar a mi hijo la comida? Son de esas cosas y de esas historias donde uno dice, sí, yo también le pelearía y le diría, son menor de edad, tengo que alimentarlo, pero Dios tiene un propósito más grande con lo que está haciendo y lo que hace es que ha trabajado en Elías y ahora llega el momento en que Elías va a empezar a mostrar su crecimiento. ¿Se acuerdan qué significa el nombre Elías? El Señor es mi Dios. Ahora, por medio de esta situación, Él le iba a enseñar o le va a enseñar a esta mujer, mira, Dios también puede ser tu Dios. Es lo que Él me ha enseñado a mí. Me ha tomado aparte y me ha enseñado a esperar en Él, confiar en Él, depender de Él día tras día. Él tiene el control. Él sabe lo que está haciendo. Y lo que hace es que Dios lleva a Elías a ser de bendición para una mujer que estaba pensando, esta es mi última comida con mi hijo y nos morimos. Y Dios le da un giro a esa historia y lo que hace es, porque ella tuvo fe, aunque no creía en Dios, ve cómo la provisión del aceite
y de la harina todos los días está ahí para ella, para su hijo y para Elías. Entonces, esta es la forma como Dios le está mostrando a Elías de soy real. Esa es tu forma en que tú le vas a enseñar a otra persona quién soy yo en tu vida. Lo que te he enseñado, si antes traje unos cuervos que te traían comida, ahora estoy escogiendo una mujer viuda, sin dinero, y ella te va a proveer. Eso era ilógico, eso no tenía sentido, pero ¿te acuerdas? Es a la manera de Dios. Eso es lo que hace Dios. Y obviamente, lo que le ayuda a entender a Elías es que las pruebas que Dios trae a la vida de uno le ayudan a uno a crecer, ¿cierto? El Señor es mi Dios. Entonces, creo que es claro, ¿cierto? Si es mi Dios, pues es lo que dijo Job. Dios da, Dios quita. Bendecido sea el nombre de Dios. Es a lo que debemos llegar. No solamente repetirlo, pero realmente creerlo. Entonces, quiero que busques conmigo Santiago 5:17. Vamos a concluir con esto. Y mientras tú lo buscas, la idea es pensar en lo que este versículo dice. Porque ojalá que de la forma en que yo he descrito o he pintado esta historia esta mañana, tú entiendas que no hay absolutamente nada especial en Elías para ser más allá que un ser humano que Dios usó. Ahora, si tú lees lo que cuenta ahí de Elías, uno va a decir, sí, pero no cualquier ser humano pudo hacer esto. No, no se trata de él. Entonces, mira lo que dice Santiago 5:17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Eso es lo primero, ¿cierto? Es decir, era un ser humano como nosotros. Y si tú recuerdas, el mes pasado estuvimos, o antepasado, mencionando algo de Elías, de cómo se deprimió. Era humano, sentía, le dolía, le afectaba. O sea, no es que siempre estaba ahí sobre la ola, no, obviamente había momentos en que se bajoneaba porque las circunstancias le daban duro. Pero nos dice, era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero es la diferencia. Dice, oró con insistencia para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. ¿Qué significa esto? Yo quiero que lo interiorices de esta forma. La oración, orar. La oración tiene poder. Piénsalo antes de responderme y decir sí, no. Piensa lo que voy a decir. ¿Es la oración la poderosa? ¿Será que entonces por eso, no es que ore el pastor porque, o que ore cierta persona, además esas personas que ponen como que ese tono de voz, y rogamos y pedimos? ¿Será que es eso lo que hace que Dios diga, ay, ahí están orando bonito, vamos a escuchar la oración de este ungido del Señor? ¿Será eso lo especial de la oración? Porque pareciera que nosotros a veces si no prestamos atención, es como que, no, que ore tal persona. A mí me encanta cuando voy a una casa y sé que han entrenado a sus hijos en orar. Ora por los alimentos. Y salen a veces con unas cosas increíbles. Es bonito escuchar a un niño. O también cuando no los han entrenado y ora. Miran al papá y a la mamá como, ¿qué es orar? Lo que te enseñaron en la iglesia. Entonces, no es tanto el poder de la oración, sino quién la escucha, que es Dios. Ese es donde reside el poder, es quién la escucha. Entonces, para que entiendas este punto, tu oración a Dios es, Dios, dame paciencia. Primer error en una serie de errores, porque lo segundo es, pero dámela ya. ¿Tú crees que Dios funciona así?
Si lees Santiago, nos dice que no pidamos por paciencia, que pidamos por sabiduría, porque no sabemos cómo pedir. Pero paciencia no se da ya. Paciencia se da permaneciendo en la prueba para conocer a Dios. Entonces, el valor de la oración no reside en quién ora ni en cómo se ora. Yo sé y lo creemos y lo enseñamos, que ojalá que tu oración tenga acción de gracias y tu oración tenga petición por otras personas y reconocer tu pecado. Todo eso está bien. Pero ¿será que a veces Dios no escucha cuando tú estás ahí, tú le dices, por favor, dame sabiduría en este momento? O Dios te dice, ay, no, tiene que orar mínimo tanto y de esta forma, o si no, no nos sirve la oración. ¿Será que es lo que hace Dios? No es el poder de la oración, no es el poder de quien ora, es el poder de quien la escucha. No era que Elías tenía un truco por allá, como los chinos descubrieron, para manejar si sabes que ahora en China hay un satélite que ayuda a controlar que haya lluvia o no. Vamos mal. Calentamiento global. No era Elías, es Dios. Es Dios, usando a una persona común, con debilidades. Esa es la idea. Quiero invitarte a ponerte en pie. Y que pienses, consideres, que reflexionemos en que, mira, chévere la historia de Elías, pero tienes que aplicarla a ti. Lo importante de esta historia es, Dios no ha cambiado. El mismo Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios para nosotros hoy. Es lo que cantamos. Dios no ha cambiado. Por más que estemos viviendo en el siglo XXI, tenemos que aprender a confiar en Él, en su provisión, en su control. La fe se vive un día a la vez, un día a la vez. La fe de ayer se quedó ayer. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú estás hoy y hoy estás acá y ojalá que Dios te está animando a creerle, a confiar en Él, a esperar en Él, a saber lo que Él va a hacer. Entonces, es claro, cuando se seca el arroyo, es el momento cuando más debemos confiar en Dios. Voy a terminar orando. Señor, te doy gracias. Gracias por escoger a personas comunes y corrientes y usarlos de forma tal que quedara claro que eres tú el que estás guiando sus vidas, sus pasos. Te doy gracias por la vida de Elías. Obviamente, es claro que tú lo escogiste y formaste en él un hombre que debía reflejar coherencia y carácter en lo que cree de ti frente a un Acab, un rey malvado. Señor, aquí estamos, somos tu iglesia, te necesitamos. Solamente tú sabes, cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo, frente a quién se debe parar para demostrar que tú eres su Dios en quien cree y en quien confía. Señor, no es fácil, pero ruego que nos animes esta semana a ir a tu palabra una vez más para repasar lo que nos has enseñado hoy. En tu precioso nombre, amén.